Le daría la palabra en primer lugar a Alejandro Mendoza Amaro. Él va a hablar sobre la integridad científica y alienación parental. Bienvenido al CENADE, que forma parte del área de investigación académica de la CNDH. Bienvenido, Alejandro. Pues tienes hasta 20 minutos para exponer y para dar a conocernos tus puntos de vista. Bienvenido. Pues muchas gracias. Agradecer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la CENADE por este esfuerzo tan significativo, así como para las asociaciones civiles que han impulsado se lleve a cabo. Introducción, ciencia e integridad. En cualquier campo, la investigación científica es un proceso minucioso que requiere de gran precisión y apego a marcos teóricos, metodológicos, éticos y bioéticos. Debido a la complejidad del proceso de investigación y de los fenómenos estudiados, el conocimiento científico es un edificio falible y perfectible. Además, envuelto en otros procesos más complejos como los paradigmas y sus correspondientes parálisis descritas por Thomas Kuhn. A lo largo de la historia de la ciencia moderna, los problemas de fraude científico han sido una constante que no ha cesado. Es por ello que, debido a la persistencia de casos de fraude científico y otros problemas, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, a través del Observatorio de Bioética, publicó la Declaración sobre Integridad Científica en Investigación e Innovación Responsable, donde reconoce este problema. Las tres prácticas del fraude científico contra la integridad científica de la alienación parental. En esta declaración señala que existe un claro consenso sobre la atribución de fraude científico, principalmente a tres prácticas fundamentales: las FFP, que son la fabricación, la falsificación y el plagio. También señalan que la integridad y sus problemas se pueden conceptualizar y clasificar en tres vertientes diferentes: la etimológica, la conceptual, la operativa o funcional. El problema de integridad desde la perspectiva conceptual. En el campo de la integridad científica en alienación parental se detectaron inicialmente problemas de integridad en la vertiente conceptual que, de acuerdo a la misma declaración, la integridad conceptual se puede referir como una totalidad intacta. Lo primero que identificamos fue la adulteración de las fuentes originales de Richard Gardner, donde estas publicaciones fraudulentas generan un problema de integridad conceptual, tergiversando el conocimiento. Ver el análisis comprensivo de la sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 11/2016 y sus implicaciones en los derechos de los niños, niñas y adolescentes en torno a la alienación parental de Mendoza, 2019, y Parental Alienation and Misinformation Proliferation de William Bernet, 2020. Estas adulteraciones identificadas van desde citar unas palabras hasta unas líneas de un párrafo descontextualizando la idea, cambio de palabras, adición de signos de puntuación, cambio de mayúsculas como letra capital a minúscula o viceversa, hasta referir, entre comillas, texto que Gardner nunca escribió. Con estas estrategias, que son muestras claras de fabricación y falsificación de la información, consideradas dos de tres prácticas fundamentales de fraude científico por la Declaración sobre Integridad Científica de la UNESCO, descontextualizaron y o adulteraron las ideas originales de Gardner para hacer parecer al lector que apoyaba el abuso sexual infantil, situación falsa, ya que él siempre se opuso a esa clase de maltrato y lo calificó como de alto riesgo para la salud mental de los niños. Luego, la persistencia de estas publicaciones con problemas de integridad conceptual debido a la adulteración de las fuentes originales y su posterior replicación en publicaciones nuevas ocurrió cuando otras personas,
confiando en estas fuentes secundarias que habían adulterado las fuentes originales o primarias, copiaron y pegaron estas citas adulteradas y las refirieron como si hubiesen sido consultadas y citadas de la fuente original, lo cual es una falta clara a la ética en investigación, plagio y al mismo tiempo una falta en la formación de citación, pues debieron referir que era una cita indirecta. Esta mala práctica constituye la tercera forma de fraude científico señalada por la UNESCO en la Declaración sobre Integridad, que es el plagio. El problema de integridad desde la perspectiva bioética. Todo lo anterior ha generado afectaciones en el ámbito de la impartición de justicia, pues cuando un juez toma como verdaderos textos con fraude científico donde se rechaza esta forma de maltrato infantil, que es la alienación parental, se corre el riesgo que dejen en manos de padres o madres abusivos a estos hijos. Con esto se constituye una falta a la integridad desde la perspectiva bioética, en virtud de que la Declaración sobre Integridad de la UNESCO señala que se refiere a la no afectación, intangibilidad de la persona, que recoge también la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. El verdadero problema de la negación de la alienación parental por parte de las personas cuya función es exclusivamente la defensa de las mujeres, lo cual no tiene nada de malo en sí, y es importante reconocer que cuando se hace adecuadamente es una acción altamente loable. Pero quienes niegan la existencia de la alienación parental e incurrieron en fraude científico, comenzaron a percatarse que tenían datos, casos donde la mujer y sus hijos eran afectados por el padre alienador. Entonces, ¿cómo puede reconocer que estas madres están siendo afectadas por un problema cuando quienes las defienden han negado su existencia por años? ¿Cómo pueden defenderlas en los juzgados? Dos casos emblemáticos. El caso más emblemático con estos problemas que hemos identificado a la fecha es el libro El pretendido síndrome de alienación parental, un instrumento que perpetúa el maltrato y la violencia publicado por Desclée Brouwer, del cual investigadores de Global Action for Research Integrity in Parental Alienation, GARIPA, y Parental Alienation Study Group, PASG, publicamos un análisis técnico en enero de este año. Dentro de la gran cantidad de errores y problemas de fraude científico, identificamos un común denominador. Confiaron en las fuentes secundarias de otros autores que tienen adulterada la obra de Gardner y publicaron como si hubieran consultado las fuentes originales, además de que agregaban sus opiniones ante un problema evidentemente falso. Es decir, incurrieron en el plagio de autores en los que confiaron, copiaron y pegaron fragmentos y párrafos extensos donde se incurrió previamente en la falsificación y fabricación de las fuentes originales. Pero, ¿quiénes son esos autores que han falsificado y fabricado información difamando a Gardner? Son algunos de los autores del libro Desafiando la alienación parental, nuevas directrices para profesionales y padres, publicado por Rudl. De la misma forma, investigadores de PASG y GARIPA publicaron un análisis técnico donde se describe la gran cantidad de errores, estrategias de negacionismo de la ciencia y adulteración de fuentes originales. La alienación parental de género. ¿Qué puedo hacer si negué el fenómeno de la alienación parental y ahora veo que también hay madres e hijos afectados? Éticamente, lo adecuado sería reconocer que existe el fenómeno y que el libro que publiqué y otra serie de acciones que hice fueron incorrectas o erróneas. Aunque es lo éticamente correcto, podemos imaginar lo catastrófico que sería para la carrera profesional de cualquier persona. Surge entonces la idea de contar con una alienación parental de género, pero no es posible ponerle el mismo nombre. Es aquí cuando emerge la violencia vicaria y la primera información que arrojan antes de definirla es señalar que se trata de un problema de violencia de género.
para luego describir que se trata de estrategias de manipulación psicológica utilizadas con los hijos para secundariamente dañar la relación madre-hijo y con ello a la madre. Agregan a la descripción de violencia vicaria que las madres pueden ser víctimas de falsas denuncias de maltrato e incluyen la alienación parental como una estrategia legal para alejar a las madres de sus hijos. También incluyen el filicidio por venganza, denominándolo violencia vicaria extrema. El concepto vicario en la psicología. ¿Qué ocurre con el concepto vicario en psicología? Proviene del campo del aprendizaje social, de cómo los seres humanos aprendemos a través de la interacción con el ambiente. La primera investigación que pudimos identificar relacionada al concepto vicario data de 1959, titulada La asunción de roles en la infancia y sus consecuencias para el aprendizaje social, de Eleanor McCovey, donde postula un aprendizaje vicario, es decir, secundario, a partir del ensayo y error y juego de roles o papeles a través del juego infantil. 3 años después, en 1962, Seymour Berger publica el artículo Condicionamiento a través de la instigación vicaria, donde dice: la empatía, la envidia y el sadismo requieren que el observador experimente vicariamente la emoción del actor en el sentido de percibirla como el preludio de la propia respuesta emocional del observador. Es decir, cuando los seres humanos reconocen emociones en otras personas, pueden actuar para que otro la experimente nuevamente, reforzándose a sí mismos. Cuando tiene una connotación grata, se considera empática, y cuando tiene una connotación no grata, lo describe como instigación vicaria en la envidia y el sadismo. Cronológicamente, otros autores originales en el concepto vicario son, en 1963, Albert Bandura con su concepto de refuerzo vicario y aprendizaje imitativo en niños preescolares. En 1989, Mark Griffiths y Gary Zuckford describieron un fenómeno de embotamiento psicológico, de sensibilización y condicionamiento secundario a una alta exposición a violencia en televisión o películas, nombrándola violencia vicaria. En 1990, Lisa McCann y Laurie Perlman nombraron trauma vicario a las afectaciones a la salud mental de psicoterapeutas que atienden a personas en condición de violencia. En 1993, Mark Spellman nombra abuso vicario cuando un empleado presencia violencia del supervisor en contra de uno de sus compañeros de trabajo. En 1996, Stuart Online, Glenn Dane y Beck describen como violencia vicaria la experimentada en comunidades cercanas a otra donde hubo linchamientos. Finalmente, en 1997, Anne McMurray describió como violencia vicaria la experimentada por 43 madres y 68 padres australianos impedidos de ver a sus hijos o rechazados por ellos después del divorcio, descripciones muy cercanas al concepto de la alienación parental. Vicario sin fundamento teórico de género. Es claro que el concepto vicario en la psicología no tiene nada que ver con el género y mucho menos con violencia de género, pues hace referencia a una experiencia psicológica que ocurre de forma secundaria, de la cual se puede aprender o incluso resultar afectado cuando son fenómenos de violencia indirecta. Ahora, referir que la violencia vicaria es un problema de violencia de género, conociendo e ignorando la historia del concepto en la ciencia de la psicología, es hablar de una corrupción del lenguaje científico, pues sin fundamento alguno ignoran 50 años de investigación. Violencia vicaria de género. Principales características.
Postulan un pseudoconcepto sin fundamento teórico que cuenta con una publicación en un blog, el borrador de una publicación en un congreso y una publicación institucional de quien se atribuye haberlo acuñado. No tendría mayor importancia en el mundo académico, sin embargo fue propuesto por la autora del libro El pretendido síndrome de alienación parental, un instrumento que perpetúa el maltrato y la violencia, donde niega la existencia de la alienación parental, pero ahora quiere reconocer el mismo fenómeno de forma parcial como un problema de violencia de género, dándole otro nombre. Le quedan 6 minutos, Alejandro. Gracias. Este pseudoconcepto sin sustento en la psicología y producto del fraude científico en el negacionismo de la alienación parental ha comenzado a legislarse en distintos países de habla hispana con las siguientes características. 1. Lo denominan un problema de violencia de género que viven las madres. 2. Es una violencia ejercida en contra de los hijos con repercusión en las madres. 3. Niega la existencia de la alienación parental y la califica como parte de múltiples estrategias legales que en sí mismas son un componente más de la violencia vicaria. 4. Califica el filicidio por venganza perpetrado por padres como violencia vicaria extrema, ignorando la incidencia mundial de este lamentable fenómeno que tiene una misma proporción entre padres y madres filicidas. Principales implicaciones. Estas legislaciones conllevan una gran cantidad de implicaciones trascendentales. La primera es violatoria de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que en su preámbulo indica la igualdad de derechos de hombres y mujeres. La segunda viola el principio constitucional de presunción de inocencia de la mayoría de los países, pues ante cualquier denuncia de malos tratos perpetrados por alguna madre se invoca que se trata de una forma de violencia vicaria. Tercera, con ese mismo ejemplo, vemos que se violan distintos artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño, como el derecho a una vida libre de violencia. Cuarta, se viola el principio del interés superior y la debida escucha, pues al considerarse cualquier otro esfuerzo legal, incluyendo la alienación parental, como parte de la violencia vicaria contra de la madre, se considera que el menor fue manipulado psicológicamente y prevalece la versión de la madre. Quinta, anula la autoridad de los sistemas judiciales al volverlos únicamente receptores de denuncias, sin la capacidad de velar por los derechos plasmados en las declaraciones, convenciones, leyes internacionales, nacionales y locales. Sexto, imposibilita la defensa de los niños en los matrimonios del mismo sexo, en virtud de que no se puede invocar la violencia vicaria y tampoco la alienación parental. Criminalización del género masculino. En suma, la adulteración de las fuentes originales en materia de alienación parental, el fraude científico y su negacionismo, la corrupción del lenguaje científico de la psicología para postular el pseudoconcepto de violencia vicaria como un problema de violencia de género y su legislación criminalizan al género masculino. En su expresión social, comienza a configurarse como un discurso de odio y algunos sectores de la población le dan ya ese matiz. Falacias de violencia vicaria de género. Falacias simples. Además, genera otra clase de falacias. Algunas simples como pensar que se protegerá a la infancia eliminando un párrafo del Código Penal de la Ciudad de México, como en el que decía, ya que fue derogado, los progenitores, tutores o responsables de su cuidado deben evitar actos de manipulación sobre las hijas e hijos menores de edad que generen rencor, antipatía, desagrado o temor en contra de los ascendientes y al mismo tiempo agregar como una causal de suspensión de las relaciones personales entre la o el menor y sus ascendientes por violencia vicaria. Falacia esencialista. Sin embargo, la falacia más importante y preocupante es aquella que debido a una legislación en el sentido que atribuye propiedades exclusivamente virtuosas al género femenino y exclusivamente perversas y delictivas al género masculino, producto del pseudoconcepto de violencia vicaria cuyo origen proviene del fraude científico, postula un esencialismo filosófico de género. Es decir, la esencia del género masculino
es perversa y la esencia del género femenino es virtuosa. Todo lo anterior constituye una falacia esencialista de género. Aunque por razones de tiempo no se puede desarrollar con detalle, es importante mencionar que en la literatura que rodea los fenómenos de violencia de género han surgido el postulado de que la mujer que ejerce violencia es una víctima y actúa de esa manera porque primeramente fue violentada por un hombre. Nuevamente nos topamos con una falacia esencialista, pues esa tesis equivale a parafrasear el aforismo de Jean-Jacques Rousseau que dice: el hombre es naturalmente bueno, es la sociedad la que lo corrompe, para ahora reescribirlo para que diga: la mujer es naturalmente buena, es el hombre el que la corrompe. El problema de integridad desde la perspectiva etimológica. El conjunto de fraude científico que constituye esta clase de falacia esencialista de género constituye una falta a la integridad científica desde la perspectiva etimológica ya señalada también por la Declaración sobre Integridad de la UNESCO, ya que esta falta de integridad desde la perspectiva etimológica afecta en este campo de estudio la idea de la totalidad incorrupta. 2 renglones y termino las conclusiones. La violencia humana es un fenómeno estructural y multicultural de acuerdo a Medina Mora 2011, que debemos de estudiar para disminuirlo, aunque pareciera utópico, en algún momento también erradicarlo. La construcción de falacias esencialistas de género que atribuye el problema de la violencia a todo el género masculino es en sí mismo una forma de violencia simbólica en contra de los hombres. En consecuencia, agrava en su conjunto todo el problema de la violencia humana, ya que genera un fenómeno de retroalimentación positiva que indudablemente tendrá como efecto una mayor exposición de violencia en contra de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, situación en la que todos estamos de acuerdo en disminuir y erradicar. Muchas gracias.